En comunicación con el señor Emilio Caravaca Pasos, corredor inmobiliario de nuestra ciudad. Emilio, muchas gracias por estos minutos para Medios y Estrategias. ¿Cómo te va? Hola, buen día, gracias a ustedes por la invitación, buen día David, buen día también a la audiencia. Bien, queremos charlar contigo, como lo hicimos ya hace un tiempo atrás, pensando no solamente cuál es la situación actual del mercado inmobiliario, sino fundamentalmente pensando en las ideas y las propuestas que pueda haber para una reactivación de la economía, en donde todo lo inmobiliario siempre tiene un rol fundamental, ¿no? Sí, sí, por supuesto, para nosotros sabemos que venimos bueno, de ya un periodo bastante prolongado con una actividad baja en relación a lo que serían periodos normales. De todas maneras, empezamos a ver, si se quiere, algún incremento en el interés de las personas por invertir o no solamente invertir, sino obtener un inmueble, resguardar un capital, bueno, diferentes cuestiones que se van dando en épocas del país y bueno, medianamente veíamos una recuperación que después lógicamente fue, diría yo, casi truncada por la cuarentena estricta en una primera etapa, luego se fue normalizando y hoy estamos básicamente viviendo una nueva normalidad, si se quiere. Ujú. Eh, Lógicamente que vemos que hay ciertos indicios de que algunas cuestiones se pueden volver a reactivar, como sería el caso de los créditos Procrear, que fueron lanzados recientemente, como para movilizar un poco la parte de la construcción, pero la realidad es que la industria inmobiliaria, digamos que no tiene que ver solamente con el corretaje, sino son más de 100 rubros, que la construcción y otros, representa realmente un valor muy importante, incluso a nivel nacional, a nivel PBI, digamos. Sí, claro. La idea es intentar buscar las herramientas para que eso se reactive. Son Ahora, desde el colegio, sí. pensando siempre lo que hemos hablado contigo de las regionalizaciones, de comprender las circunstancias de cada lugar. Plantados aquí en Resistencia, ¿cuáles son los factores que pueden jugar a favor o en contra de reactivar verdaderamente todo el sector inmobiliario? Bueno, en resistencia es básicamente entender cuál es el potencial geográfico de la ciudad y ni hablar de resistencia o del Chaco. Todas las ciudades, grandes urbes o urbes y, y las provincias tienen su potencial. En el caso de resistencia, lógicamente tiene que ver con su ubicación, que para mí le permite, para mí, para muchas de las personas con las que uno tiene la posibilidad de compartir opiniones, tiene ventajas desde el punto de vista logístico, está muy bien ubicada, digamos, en lo que es el norte del país, casi diría yo en el centro de lo que son las demás provincias y ciudades como para la actividad logística. Y otra cosa que nosotros vemos es, lógicamente, plantear las condiciones de una seguridad y planificación a largo plazo. O sea, seguridad tiene que ver claramente con una postura, seguridad jurídica me refiero, con una Sí. postura política firme respecto de uno de los, creo que somos una de las provincias y ciudades que mayor sufre o que mayormente sufre el flagelo de las usurpaciones de tierra, de las ocupaciones ilegales, bueno, un poco esa postura, esa decisión política, lógicamente tiene que ser firme para marcar en cierta manera las condiciones y las reglas claras para que realmente la ciudad despegue en su desarrollo, ¿no? O sea, es muy difícil plantear condiciones para el crecimiento cuando en realidad hay como una tendencia o en este momento una sensación de inseguridad jurídica por parte de quien quiere iniciar algo. Ujú. Y en cuanto a los desarrollos inmobiliarios, los desarrollos urbanos en general, también Resistencia no sufre de alguna manera este síndrome de discusión permanente sobre la manera de convivir con el ambiente. Sí, seguramente que es algo que se ha visto quizás un poco más recrudecido últimamente, pero es un debate que existió históricamente en la ciudad.
Creo que en ese sentido hay que ser, digamos, pragmático y analizar la realidad por las cosas que vemos, de hecho, y las cosas que ocurren. Hay dos maneras de imaginarse la ciudad de Resistencia. Creo que hoy uno ve realmente, tomando por caso el Río Negro, si uno piensa la ciudad en la foto de hoy, seguramente va a pensar que el río es un río prácticamente seco. Esa no es la realidad. Tampoco la realidad es que el río genere 4 metros o 1,5 metros de inundación en las costas, porque eso no ocurre hace muchísimo tiempo. Entonces, como entre esos dos mapas de la ciudad de Resistencia hay que plantear lo pragmático, lo real, lo que ocurre hace varios años y realmente analizarlo desde ese punto de vista. Creo que los resultados, digamos, de ciertos impedimentos o de ciertas políticas respecto de eso están a la vista. O sea, hay que analizar cuántas lagunas tiene la ciudad de Resistencia y cuántas de ellas se encuentran usurpadas en su alrededor y forman parte, son prácticamente, no sé, lugares donde se deposita basura y cuáles se encuentran sobre desarrollos pensados un poco desde el punto de vista del desarrollo sostenible, sustentable, y bueno, buscarle el punto intermedio a eso, digamos, a lo que sería un desarrollo desde el punto de vista, si se quiere, inmobiliario o recreacional, porque también hay una realidad que hay algunas partes muy bien cuidadas, pero la realidad es que cuando se deja, digamos, a la desidia o al no hacer nada, generalmente termina en la situación que uno no quiere, ¿no? Claro. Que es con una ocupación irregular y los resultados están a la vista. Basta recorrer un poco para darse cuenta de cuál es la realidad. Claro, y a todo esto, y volviendo a pensar en una reactivación, ¿cuáles crees que deberían ser en estos momentos los 3 o 4 ejes principales de acción concreta? Y de la acción concreta digo del Estado acompañando a la iniciativa privada. Bueno, en ese sentido, digamos, primero reglas claras, o sea, políticas claras en cuanto a, por ejemplo, lo que sería el parcelamiento de tierras, digamos, que existan incentivos para quien tiene una porción de tierra importante que la puede parcelar o subdividir o buscar la manera de generar la posibilidad de vender terrenos para que posteriormente sean viviendas. Esa es toda una cadena de trabajo que cuando hay, digamos, palos en la rueda, se genera una serie de impedimentos que en realidad lo que termina es no generando un montón de puestos de trabajo. Esa es la realidad, porque en la medida en la que se pueda ir desarrollando, las obras y la cuestión, digamos, de crecimiento urbanístico de la ciudad se va a ir dando, hasta diría yo, por decantación. Si hay reglas claras y flexibilidad a la hora del parcelamiento de tierras, primero se aumenta la oferta, digamos, lo cual genera mayor competencia y lógicamente los precios se acomodan. Puede haber una demanda importante a través de bueno, lo que hablábamos, el relanzamiento de créditos Procrear, puede ser una buena oportunidad para no dejarla pasar y realmente tener en cuenta desde los distintos estamentos, ya sea provinciales, municipales, acompañar ese tipo de iniciativas que van justamente de la mano de generar más que nada vivienda, que es una cuestión en permanente discusión a nivel nacional. Y por otro lado, como te decía, ver cuáles son realmente las potencialidades de la ciudad, y en este caso de la ciudad, de la provincia, de la ciudad de la que estemos hablando, en este caso estamos hablando de Resistencia, y tomar en cuenta eso. O sea, creo que el desarrollo dándole la espalda a los mejores recursos que tiene nuestra ciudad para volverla atractiva, para realmente hacer desarrollos que perduren en el tiempo y que hagan ciudad, haberlo hecho dándole la espalda, los resultados están a la vista. Entonces, si la idea es seguir aplicando lo que se viene haciendo hace tiempo, que lo único que hizo es encorsetar la ciudad, dejando prácticamente muy pocos puntos cardinales hacia dónde crecer, teniendo en cuenta justamente que, porque a ver, la cuestión de los asentamientos no tiene que ver solamente con digamos, con la primera etapa, que obviamente es una cuestión fuera de la ley, que es la ocupación
ilegal de un determinado lugar, sino también con las consecuencias a futuro que trae. O sea, las consecuencias a futuro es que en un asentamiento no puede entrar una ambulancia, un patrullero. Estamos dándonos cuenta hoy con un contexto de pandemia cuáles son las consecuencias cuando realmente ocurren estas cuestiones, cuando existe la infraestructura para cubrirlo y cuando no. Entonces realmente no es solamente un problema desde el punto de vista de la seguridad jurídica, eso quizás en la primera etapa, pero en la segunda ya pasa a ser una cuestión, hasta diría, sanitaria y social, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, viendo... Sí, David, te escucho. No, y frente a ello, el aprender a mirar que si no se prevé el problema, se termina transformando en algo mucho más grave con el correr de los años, por supuesto. Sí, sí, sin duda. A ver, creo que en esto lo bueno es que no estamos hablando de lo que va a pasar o de lo que creemos que pasó, sino que está a la vista. O sea, hay casi 400 asentamientos en la ciudad. Claramente las políticas de impedimento hicieron que pasen de ser de 100 a 400. Entonces, evidentemente, hay algo en el medio que no funciona, porque la idea no es, me imagino que nadie desde ningún punto de vista tiene la idea de que una ciudad crezca o se desurbanice, digamos, de esa manera. La idea es siempre hacerlo de manera planificada y a futuro y de manera sostenible. Entonces me parece que si tomamos los hechos y lo planteamos de manera pragmática, vamos a ver cómo era la cosa hace unos cuantos años y cómo es ahora, y claramente la política del impedir y de siempre buscar la manera de no hacer, nos ha llevado a este resultado, ¿no? Que es lo que vemos hoy. Tal cual. Emilio, te agradezco estos minutos para Medios y Estrategias y la invitación a seguir conectados. Muchas gracias. Gracias.